Buenas noches, vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Mi nombre es Fabiola Sandoval y yo les estaré impartiendo en esta ocasión el tema de la comunicación. Como subtema tendremos el modelo de la comunicación. El contenido que vamos a llevar a cabo en esto será la definición de comunicación, el origen de la comunicación, el origen de la escritura, también vamos a ver el origen del lenguaje. Luego vamos a conocer lo que es el modelo de comunicación, lo que es el emisor, receptor, código, mensaje, entre otros elementos. Luego, por último, veremos las funciones de la comunicación. Iniciamos. Con un concepto básico de lo que es comunicación, que dice que es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Como ustedes verán ahí, este concepto es bien básico, creo que es bien entendible, ¿verdad? Pero también de otras maneras lo han definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otro tipo de señales. Digamos que también toda la comunicación requiere de un emisor, un mensaje y un receptor. Esos es como los elementos básicos para que se dé el proceso de comunicación. También se puede decir de que el receptor no es necesario de que esté presente ni consciente en el intento comunicativo por parte del emisor. Puede ser un ejemplo, ¿verdad? Que a veces nosotros queremos hablar con alguien y no nos escucha, o nosotros estamos viendo para preguntar algo y no nos ponen atención, ¿verdad? Estos son casos de que el emisor está queriendo comunicar, pero no hay una respuesta por parte del receptor. También se puede decir de que desde el punto de vista técnico se considera la comunicación como el hecho de que un determinado mensaje llegue desde un punto A hasta un punto B. Ahora bien, antes de conocer lo que es el modelo de comunicación y todo eso, vamos a conocer un poco acerca del origen del lenguaje. Y la verdad es de que se desconoce una fecha exacta, ¿verdad? Para poder decir hace tantos años surgió, pero se tienen ciertos como datos, ¿verdad? Se dice de que, por ejemplo, hace 400.000 años el Homo erectus, que fue por acá, dice que ya habría desarrollado las áreas cerebrales relacionadas con la producción y la comprensión del lenguaje, ¿verdad? Y también no se sabe si las utilizaba para estas funciones, ¿verdad? También, perdón. También existe otra teoría que dice que el Homo erectus comenzó con el origen del lenguaje hace 50.000 años aproximadamente en África, tras una severa glaciación. Otra teoría planteada dice de que es posible de que se hubiese dado un protolenguaje que hace unos 100.000 años. Que el protolenguaje, digamos, sería como la lengua reconstruida, ¿verdad? Luego se dice, ¿verdad?, de que también existen otras dos teorías de que acerca del origen del lenguaje, y es la monogénesis y la filogénesis, que están por acá. En el caso de la monogénesis argumenta que la lengua surgió con un primer grupo humano en África y dice que sostiene que hubo una sola lengua original que se fue fragmentando en diferentes lenguas más tarde. Pero luego está la otra teoría de que dice que la filogénesis dice que el lenguaje va más allá del origen del Homo sapiens. Según esta teoría, la lengua surge después del ser humano y surgen diferentes lenguas en diferentes núcleos alrededor del planeta.
Ya estas son como las teorías de que se piensan de que pudo haber existido el lenguaje, ¿verdad? También existe como una pregunta que muchos nos hacemos, ¿verdad? De que si las primeras Buenas palabras fueron... noches. Buenas Eh, noches. una, una pregunta. O sea que a partir de todas estas teorías se argumenta que el origen del lenguaje se origina en África. Más que todo, casi todas las teorías vienen diciendo que fue de África y de ahí se esparció en otros continentes, ¿verdad? Sí. Bien, como les decía, también se hace uno la pregunta como si existieran palabras sueltas o ya habían sonidos, ¿verdad? Y por ejemplo, creo que todos nos preguntamos si los antepasados empezaban a hablar como decir fuego, agua y cosas así, pero estas nada más son teorías, ¿verdad? Que identifican a la ontogenia, que es como el niño se desarrolla, ¿verdad? Desde pequeño va aprendiendo las palabras con la filogenia, que este es el desarrollo de la especie. Pero como son simplemente teorías, ¿verdad? No se sabe si, digamos, se fue evolucionando así posiblemente en el habla. Ahora bien, vamos a conocer un poquito acerca del origen del lenguaje y se dice de que hubo una oralidad primaria y esto es que antes de que existiera la escritura existía como la necesidad de almacenar de alguna manera toda la información, ¿verdad? Como los rituales, historias, mitos y otras cosas. Y para ello se crearon estas tres como fórmulas lingüísticas, por así decirlas, que eran como rituales. Y se dice que la fórmula, que es la que está por acá, era como la introducción oral breve y acompañada de música, a partir de la cual se enganchaba una exposición extensa de todo aquello que recuerda. Se utiliza en el aprendizaje, ya que resulta una fórmula sencilla y fácil. Luego se creó como esta oralidad que era la de nombres, lugares y personas. En este caso decía de que los nombres propios hacen referencia a nombres de diferentes canales y lugares, a pesar de ser limitados, eran como claves de que hacía que existía el sitio mencionado, por decir algo de que tal vez a algunas personas le ponían como el nombre de lugares, ¿verdad? Por así decir. Incluso creo que hoy en día hay bastantes personas de que, por ejemplo, ya empiezan a poner como África o nombres así, ¿verdad? Luego se encuentra la poesía, que dice que podría ser de carácter histórico, religioso o mitológica y solía ser musical, teniendo ritmos muy definidos. Ejemplos de estos también son como eh, eh, las técnicas que usaban los chamanes, ¿verdad? Ellos que utilizaban como un entrenamiento para memorizar los recursos que ellos de manera auditiva, por ejemplo, ritmos, movimientos, sonidos, melodías, etcétera. Luego tenemos la comunicación versus la escritura. En este caso se dice de que habían dos teorías, que está la teoría de la gran línea divisoria, que es esta de que está por acá. En este caso, esta teoría cita, ¿verdad?, que con la escritura nuestro pensamiento se vuelve más reflexivo, más abstracto, más complejo y estructurado, y por ello la escritura crea una sociedad superior. En cambio, la teoría de la continuidad, esta, ¿verdad?, versaba que, que en realidad la teoría de la escritura, ¿verdad?, frente a la oralidad, deberían de ser como equitativas. Ella decía que los tipos de comunicación, tanto oral y escrita, deberían de ser de forma equivalente. Quisiera conocer su opinión. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta teoría? Si se inclinan por la teoría de la gran línea divisoria, que expresaba que la escritura vuelve como una sociedad superior, o la teoría de la continuidad, que esta indicaba que debería haber como equidad entre lo oral y lo escrito.
quisiera escuchar una opinión. No se preocupe, solo es para ver cómo es su pensamiento acerca de las teorías. Yo creo que debería haber una equidad o un balance entre las mismas, principalmente por la razón para estar aprendiendo de las dos formas y así tener un desarrollo mayor al momento de expresarse, sea de forma oral o escrita. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que quiera opinarme? Muy buenas noches. Buenas noches. Pienso de que con la escritura venimos a avanzar bastante como sociedad, ¿verdad? Sí. Ya que eso origina los archivos, origina la memoria de los pueblos o las naciones. Entonces, cuanto la oralidad, pues de un modo u otro tiende, digo yo, a perder algún tipo de credibilidad de generación en generación, ¿verdad? No es como ir a un texto, algún libro, algún escrito que guarde esa experiencia que vivieron nuestros antepasados. Por ejemplo, aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer los que no vivimos un conflicto armado? Por medio de las memorias, las obras. Entonces, la escritura viene a ser como ese momento que nos lleva a esos momentos que vivieron los que estuvieron ahí, pues, en ese lugar, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Tienes razón. ¿Alguien más que quiera? Sí, buenas noches. Buenas noches. Pues yo igual me iría quizás a la segunda teoría, a la cual tendría que haber equidad, como usted decía, el balance que tiene que haber entre lo oral y lo escrito. Porque si no existiera algo escrito, obvio, no todo se puede dar oralmente. Entonces, digo yo que tendría que haber una equidad porque no todo se puede oral ni todo se puede dar escrito. Entonces, yo diría que me inclinaría más por la segunda teoría. Bueno. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, yo pienso de que en la teoría de la línea divisoria, bueno, nuestra sociedad siempre se sigue dando, creo yo, ¿verdad? Porque dice de que era como que una sociedad superior, ¿verdad? Entonces, en el caso, lo que yo pienso, ¿verdad? En nuestra sociedad, quien lee más, quien ha vivido, ha tenido mejores experiencias, tiene una forma diferente de expresarse que las personas que no han tenido quizás las mismas posibilidades por su entorno económico o sociológico. Eso es lo que yo opino. Muchas gracias por su opinión, sí, muy acertada, ¿verdad? Cada uno, la verdad que sí, ¿verdad? Se piensa como que hubieran, de las dos maneras, ¿verdad? Pero digamos, como dicen, cada país, digamos, tiene su forma de pensamiento también, ¿verdad? Porque siempre existe como lo que le cuentan a uno, ¿verdad? La historia, como decían ahí, nos cuentan, ¿verdad? Tal vez nuestros abuelitos, nuestros papás, lo que pasó, digamos, como en el conflicto armado, pero está siempre la historia, ¿verdad? del Salvador, que ya viene a respaldar lo que se dice, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. Ahora continuamos con lo que es la escritura cuneiforme, que cuneiforme, ¿verdad? Se refiere cuando se representan caracteres o palabras, ¿verdad? Y con símbolos más que todo. En este caso, digamos que la escritura ha sido acompañante necesaria en un cambio profundo de la sociedad, como es el paso que dice aquí de la sociedad cazadora a la recolectora, de la cazadora-recolectora a la sociedad agrícola-ganadera. Y en este caso dice que la aparición de la escritura está ligada a la aparición de la división social. En este caso se dice de que las primeras escrituras aparecieron en los templos, donde se localizaba la clase sacerdotal. Fueron, digamos, como los sacerdotes que se encargaban de la contabilidad y la administración. Ellos utilizaron como unas tablillas de arcilla, ¿verdad? Que puede ser así como tipo de barro, donde tenían como los números, tenían más pesos que la letra. En estas tablillas se supone que fue el origen de esta escritura cuneiforme, que es decir, como caracteres o figuras, ¿verdad?
Todo bien hasta el momento. Continuamos. Conociendo el origen ahora de lo que es la escritura, ¿verdad? Que se dice de que no se dio de forma sincrónica en el tiempo, no que estuvo localizada entre la revolución neolítica, que era lo de la piedra tallada, como lo vimos ahí anteriormente, y se dio después la revolución urbana, donde conocemos las 5 civilizaciones en las cuales se desarrolló la escritura. Tenemos aquí la primera, que fue la Mesopotamia, que hace 5000 años se dio la escritura cuneiforme, que era lo que le decía como los caracteres o figuras. Luego se dio en Egipto hace 4500 años una escritura jeroglífica. Y luego se dio en el Valle del Río Indo hace 4000 años la escritura jeroglífica. Luego también en Asia se dio hace 3000 años aproximadamente la escritura ideográfica. Y en las Mesoaméricas hace 1500 años. Se puede decir de que antes de que la escritura fuera generalizada, también del último periodo paleolítico, el hombre ya utilizaba formas de comunicación pictográfica que eran como símbolos, figuras, y esta tenía como el origen en el gesto o en la mímica y no solo en la palabra. Ahora bien, luego de eso se dio el nacimiento del alfabeto y fue aproximadamente hace 3500 años. Se dio en una zona de Siria donde existieron los fenicios, que estos eran unos navegantes, comerciantes, ¿verdad? Ellos desarrollaron una forma de escritura sencilla en la que emplearon 22 signos de carácter alfabético y no ideográfico. Ellos tenían, esto que vemos acá eran los 22 caracteres que ellos crearon y tenían una forma gráfica y todos eran consonánticos, dando lugar al alfabeto semítico, que fue después de que fue el original, se dieron varios alfabetos luego de eso. Luego del nacimiento en Siria, pasaron a llegar hasta el Mediterráneo, llegando luego hasta donde los romanos, que dio inicio al alfabeto, ¿verdad? Latín, y luego, ¿verdad? Esto era antes del alfabeto románico, de las lenguas románicas. Y se puede decir también de que el funcionamiento de las sociedades se constituye gracias a la comunicación, ¿verdad? Y consiste en el intercambio de mensajes entre individuos humanas posibles. ¿Es todo bien hasta el momento? Entonces, ¿el alfabeto que tenemos actualmente viene del alfabeto romano o ya viene desde el principio, si no me equivoco? Digamos, podríamos decir que viene desde los fenicios, que fue como el primer alfabeto, y de ahí como que quizá, ¿verdad? Los que ellos eran navegantes, llegaban como hasta otros lugares y así fueron dando a conocer, digamos, como su alfabeto, y otros iban como mejorándolo o adaptándolo, ¿verdad? A su cierta cultura, ¿verdad? O el lenguaje que tenía, y hasta llegar, digamos, al que ahora conocemos nosotros, a nuestro alfabeto. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Ya. ¿Sí? Pero el que nosotros conocemos, bueno, es el alfabeto que tenemos, ¿verdad? Ajá. Pero paralelo a eso siempre se dan otro tipo de alfabetos. Sí. Por ejemplo, la gente que trabaja en espionaje, los grupos delincuenciales y otro tipo de personas que también tienen su propia forma de comunicarse, ¿verdad? Y tienen la equivalencia de los mismos caracteres que nosotros conocemos, de la A a la Z. Entonces, eso tal vez oficial, ¿verdad? Es el que tenemos, que nos enseñan desde la escuela. Pero Sí. paralelo a eso hay bastantes alfabetos que le ayudan a la sociedad, ¿va? Independientemente de sus intereses, a comunicarse.
Sí, la verdad que como cada quien se adapta, ¿verdad? A lo que necesita, como dicen, ¿verdad? Porque cada quien va creando como su alfabeto, su manera de comunicarse. Y digamos, para nosotros es como el legal, podríamos decirlo, es el que conocemos, ¿verdad? Pero igual en cada país hay diferentes, ¿verdad? Alfabetos. Ahora sí, ya, muchas gracias, continuamos. Ahora vamos a conocer la teoría de la información. Como pueden ver, no sé si logran ver como esta grafiquita que está acá, con estos muñequitos. Y dice que esta gráfica pertenece al modelo de comunicación desarrollado por Claude Shannon y Warren Weber en 1949 y representa la fuente de información. Estos dos señores eran matemáticos y ellos relacionaban la información con la matemática, ¿verdad? Ellos trataban de medirla mediante una unidad que se llama el bit, que es como el dígito binario de la información. Ellos también basaban esta teoría en base a los canales, comprensión de datos, la criptografía y todo lo que se les relacionaba. Ahora bien, vamos a conocer los puntos de vista de la teoría de la comunicación. No se debe de confundir, ¿verdad?, la teoría de la comunicación con la teoría de la información que vimos anteriormente, porque en la de anterior, perdón, en la teoría de la información que veíamos, ellos, digamos, ya solo como plasmaban de que existía nada más un emisor y un receptor, y en el que podía haber como una interferencia. Era como prácticamente bien básico esta teoría, y no se debe confundir en esta ocasión con la teoría de la comunicación. Ahora bien, los puntos de vista de la teoría de la comunicación dice de que es mecanicista. En este caso se entiende la comunicación como un perfecto transmisor de un mensaje desde un emisor hasta un receptor. Ese es como así básicamente de un emisor a un receptor que envía el mensaje. Eso es como lo más mecánico que podría haber. Luego tenemos el otro punto de vista, dice de que puede ser psicológico. En este caso, considera la comunicación como el acto de enviar un mensaje a un perceptor, y lo llaman de esta manera porque consideran al receptor como sujeto de comunicación, y en el cual las sensaciones y las ideas de ambas partes influyen considerablemente en el contenido del mensaje. Luego se tiene el punto de vista del construccionismo social, que en este caso, digamos, también se puede llamar interaccionismo simbólico. Considera a la comunicación como el producto de significados creativos e interrelaciones compartidas, ¿verdad? Eso es como que ya lo ven como de más interacción, como que ya la comunicación nos ayuda para socializar y todo eso, ¿verdad? Luego se tiene otro punto de vista de que puede ser sistemático y que considera la comunicación como un mensaje que pasa por un largo y complejo proceso de transformaciones e interpretaciones. Y la verdad que hay muchos casos de que la comunicación, como dicen, ¿verdad?, viaja por mucho, y muchas veces no se llega como la verdadera información al final de cuando le llega ya al receptor. También, aparte de estos puntos de vista, se puede decir que la teoría es en particular en este nivel, se da un contexto con el tipo de comunicación y se puede revisar desde el punto de vista ontológico, que en este caso se pone la pregunta sobre el qué exactamente el teorista examina. Y en este caso se debe de considerar la verdadera naturaleza de la realidad. Y la respuesta por lo general cae dentro del campo de uno de los tres fenómenos, que en este caso van dependiendo de la lente con el cual el teórico mire el problema. Puede ser realista, normalista y de construccionismo.
Para como ampliar un poco el concepto de ontología, es como la teoría del ser, digamos, de la existencia, y su objeto se ocupa, digamos, de las categorías filosóficas. En este caso es como decir que la comunicación es como el ser, digamos, de un qué, ¿verdad? Se pregunta con el qué y cómo puede ser, digamos, la comunicación. Luego tenemos la epistemología, que es otro como revisión de esta teoría que pone la pregunta sobre el cómo los teóricos estudian este fenómeno, y digamos que este conocimiento es por lo general deducido por medio de métodos científicos. Los estudiosos por lo general piensan que la evidencia empírica recogida de manera objetiva está más cerca de reflejar la verdad en las investigaciones. No sé si quedó un poco clarito, creo que estos temas y estos términos son bastante confusos. Todo bien. Continuamos. Entonces, conociendo ya lo que es el modelo de la comunicación. Y pues quisiera hacerles a ustedes una pregunta, y no sé si ustedes creen que si solo escribiendo y hablando nos podemos comunicar. No precisamente, nos podemos comunicar a través de imágenes también. Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Nos podemos comunicar a través del lenguaje corporal. Sí. Pienso que ahí entra en el lenguaje corporal que decía la compañera, entra también el de señas, ¿verdad? Y también la comunicación braille, que es por signos, me parece, y hay otros tipos de comunicación que desconocemos, ¿verdad? Sí, de hecho, no sé si ustedes recuerdan la conferencia que incluso yo la di, es acerca de la comunicación humana. En esa ocasión, ahí les mostré varios tipos de comunicación que habían, que eran como 27 y creo que aún hay más. ¿Sí? Buenas noches. Sí, como les decía, ¿verdad? Que sí, no es solo de manera oral o escrita que nos podemos comunicar, sino que a través como del lenguaje corporal, a través de los gestos, como decía ahí el compañero, a través del sistema de braille, lenguaje de señas, porque sabemos de que hay muchas personas de que tienen dificultades de entablar como el lenguaje debido a unas enfermedades. Ellos tienen que hacerlo mediante el lenguaje de señas, y la verdad que existe una infinidad, nos comunicamos desde el olfato, desde la vista, de muchas maneras. Y por eso tenemos este axioma de la comunicación, que nos dice de que es imposible no comunicarse, y la verdad es así. Tal vez, como decía ahí, ¿verdad? Que los antiguos, nuestros ancestros, no se sabe a ciencia cierta cuál era el lenguaje, el origen, pero ellos de alguna manera tuvieron que haberse comunicado, ¿verdad? También se dice, ¿verdad?, de que existe el sistema comunicativo no verbal, ¿verdad? Y en este caso dice que existe una serie de comportamientos sociales ligados a la comunicación, dentro de lo cual lo lingüístico es un subsistema, y como decíamos, ¿verdad?, que todo puede comunicarla, ¿verdad? Y también dentro de este sistema también se puede dar la distancia de los interlocutores establecen, puede ser de ámbito cultural, ¿verdad? Por ejemplo, en muchas culturas la proximidad de las personas puede considerarse apropiada, en otras culturas tal vez no sea apropiado, ¿verdad? Y de igual manera sabemos los gestos, saludos que tienen otras culturas, ¿verdad? También
hay otro como elemento que no lingüístico que se toma como en cuenta, de que es el silencio. También, digamos, es como que se le da un valor al silencio, ¿verdad? En muchas culturas. Por ejemplo, aquí les puse, no sé si logran ver, como esta frase que dice el que calla otorga, y es como decir, ¿verdad? Que una forma de quedarse callado, de estar en silencio, es como de afirmar, ¿verdad? Como de asentimiento, ¿verdad? Y pues en realidad todas estas explicaciones acerca de los elementos comunicativos no verbales son culturales, ¿verdad? Y sociales, ¿verdad? Que a través de los tiempos también se van adaptando y nos conducen a demostrar que hay una serie de comportamientos, ¿verdad? Ligados a la comunicación dentro de lo no lingüístico también, como decíamos, ¿verdad? No sé si hasta aquí todo está bien, todo está claro. ¿O alguien quiere dar su opinión respecto a algo? Bien, entonces continuamos conociendo el modelo de comunicación. Como les decía anteriormente, en la videoconferencia de la comunicación humana vimos un modelo de comunicación circular que era muy parecido a este. En realidad, en esta ocasión solo se le viene como agregar esta palabrita, que es acá la fuente, ¿verdad? La fuente. Y podemos decir de que en este caso la fuente es el lugar de donde emana la información, los datos, ya sea el contenido que se enviará digamos, al receptor. Es decir, que aquí en la fuente es donde nace el mensaje. Digamos como que después de la fuente se pasa a un emisor. El emisor, ¿verdad? Que es el que llamado emisor o codificador, que es el que envía el mensaje. Luego se tiene un código, ¿verdad? Que en el caso, digamos, del código es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos. En este caso, ¿verdad? Puede ser, digamos, el código, digamos, simbología, un tipo de lenguaje de cada país, etcétera, ¿verdad? Luego está el mensaje, que es el contenido de la información. Es el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos o cualquier cosa que el emisor exprese y que son captados por el receptor. Y que el receptor, ¿verdad?, es el punto o persona, organización que se destina el mensaje. Digamos, él realiza como el proceso inverso del emisor. Él tiene que descifrar e interpretar lo que el emisor le quiere decir. Luego está lo que es el canal. En este caso, el canal es por donde se transmite la información. Se establece como una conexión entre el emisor y el receptor. También se conoce como soporte material o espacial porque en él circula el mensaje. Tenemos unos ejemplos que se puede decir de que el canal, cuando una persona sostiene una conversación cara a cara, el canal en este caso, ¿verdad?, sería el aire. En otro caso, cuando la conversación es vía telefónica, se puede decir de que el canal es como el hilo telefónico. Y también otra como información importante es de que en otras ocasiones se le llama canal solo cuando es como una conversación interpersonal, es decir, cara a cara con alguien. Y de otra manera es de cuando la comunicación es interpersonal, es decir, por medio de una llamada telefónica, por un mensaje de texto, se le llama medio. También se puede decir de que los medios de comunicación masiva, por ejemplo, como la televisión, la radio, los periódicos, el internet, entre otros, su canal es un medio, es decir, se le llama medio y no canal. No sé si comprendieron esa parte.
Todo claro, entonces. Y luego tenemos el ruido, que puede ser cualquier tipo de interferencia. El ruido no simplemente puede ser como, digamos, los ruidos o interferencias que se dan en una llamada telefónica, sino que también puede ser como ejemplo cuando un docente o un maestro esté dando clases y, digamos, el alumno no entiende. También puede ser, por ejemplo, cuando nosotros vamos enviando un mensaje de texto, por así decirlo, en un bus. Y, por ejemplo, a veces con el movimiento se nos va una palabra y todo eso también se le puede llamar ruido. También dentro de este modelo, pero aquí no aparece, pero se puede dar lo que es una situación o contexto que anteriormente lo teníamos, que es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. También puede darse lo que es la retroalimentación, que es cuando el receptor da una respuesta al emisor. ¿Todo bien hasta el momento? Continuamos. Ahora bien, vamos a conocer lo que son las funciones de la comunicación. En este caso, la función puede ser informativa, afectivo, valorativa y también puede ser reguladora. En el caso de la función informativa, esta tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así como proporciona la información de hábitos, habilidades y condiciones. En esta función, el emisor influye en el estado mental interno del receptor, aportando nueva información. Es decir, digamos que esta función se podría decir que es como la que nos van dando nuestros padres, nuestras familias, ¿verdad? Porque ellos nos van dando como la información de cómo debemos actuar, qué hábitos debemos seguir. Luego está la función afectivo-valorativa. En este caso, el emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que demande de la situación, ¿verdad? No todos los mensajes requieren de una misma emotividad. Por ello, es de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. En este caso, puede ser como la comunicación que se dan entre padres e hijos, ¿verdad? Luego está la función de la comunicación reguladora. En este caso, tiene que ver una regulación con la conducta de las personas con respecto a sus semejantes. De la capacidad autorreguladora y del individuo depende el éxito o el fracaso del acto comunicativo. Por ejemplo, puede ser una crítica que permite conocer la valoración que los demás tienen de nosotros mismos. Y también, como vemos aquí, no sé si logran ver la imagen, pero por ejemplo ahí le está gritando alguien a un niño, ¿verdad? Que es discapacitado y le dice, no me hables más alto que los demás. Entonces ahí se está como regulando. Igual puede ser como una comunicación reguladora, los signos o señales, ¿verdad? De tránsito. Ahora bien, pueden haber también otras funciones de comunicación que se dan dentro de un grupo o equipo, ¿verdad? Puede ser dentro del trabajo. En este caso está la función del control, que en este caso es cuando la comunicación controla el comportamiento individual. Las organizaciones poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben regirse los empleados. En este caso podríamos decir que son como las políticas de que cada empresa tiene. Estas son como la manera de controlar al grupo o equipo de trabajo. Luego tenemos lo que es la motivación, que esto es como bien importante de que se dé en un grupo o equipo de trabajo o de alumnos, ¿verdad? En este caso lo realiza en sentido que esclarece a los empleados qué es lo que debe hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que debe hacer para optimizar su rendimiento. Sabemos de que tal vez hoy en día, no sé si algunos de ustedes trabajan, pero creo que en estos días debe de darse bastante la motivación por parte de los jefes o líderes empresariales para sus empleados, ¿verdad? Porque sabemos que hoy en día deben de estar bastante motivados los empleados para que rindan de la mejor manera.
Luego tenemos otra función que puede ser la función emocional. En este caso, gran parte de los empleados observan su trabajo como un medio para interactuar con los demás y porque transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones. Es decir, que ya transmiten lo que sienten. Creo que eso es bastante importante porque hay ciertas empresas que tal vez no escuchan a sus empleados, ¿verdad? Y para que haya como un buen funcionamiento dentro de la empresa, deberían todos como implementar esta función. Luego está la función de cooperación, que en este caso la comunicación se constituye como una ayuda importante en la situación de problemas. Se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar. Esto es como bastante importante, ¿verdad? Que haya una cooperación entre los equipos. No sé si todo está claro hasta el momento. Todo bien. Bueno, hasta aquí llegaba como la parte de la presentación. Ahora vamos a tener una actividad que espero que puedan participar. Tenemos la actividad que consiste en que ustedes indiquen los elementos de la comunicación en el siguiente acto de comunicación. No sé si logran ver, aquí dice que la pantalla del ordenador informa al usuario de que se ha detectado la presencia de un virus en el disco duro. Entonces yo quiero que ustedes me ayuden, ¿verdad?, a encontrar los diferentes elementos de la comunicación según el ejercicio. Les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan ahí pensarlo bien y me dan sus respuestas. No tengan pena, aquí no va a importar si se equivocan, si no está correcto, así que quiero que participen. Yo creo que la pantalla en el ejercicio que nos dio usted sería el emisor, no sé, y el usuario sería el receptor, y creo que el mensaje sería que informa la presencia de un virus. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, estamos bien allí. Digamos, ya encontramos lo que es la pantalla. Como decía, el emisor, la pantalla del ordenador, el receptor va a ser el usuario. Ay, disculpen que aquí bien feo queda la letra. Y verdad, el mensaje también, como decía la compañera ahí, es verdad de que se ha detectado un virus. ¿Alguien más me puede ayudar a detectar lo que sería como el código?
el código que me puede ayudar con el canal, la fuente, y si existe en el caso un ruido. El canal no sería el disco duro, no sé. En este caso, el canal sería como el ordenador o la computadora, porque sería como en el que es el medio físico, ¿verdad? Por el que se transmite el mensaje. Creo que la fuente es el disco duro. Como dijo, casi no le escuché. Que la fuente sería el disco duro. Exactamente. Ajá. Muchas gracias. ¿Y el código? ¿Cuál creen que es el código? El ruido no sería el virus, no sé. En este caso, ¿verdad? Les daré una definición corta del ruido que dice que es toda la señal no deseada, ¿verdad? Que se mezcla con la señal útil. Entonces, ¿cuál creen que sería el ruido? Si es que hubiera allí, ¿verdad? Pueda que no se vea o pueda que sí. Podría ser como el sonido de la notificación, porque siempre cae como un sonido. Sí, podría ser este, o también, no sé si en muchos casos a ustedes les ha pasado, pero el antivirus está como en otro idioma, aparece casi siempre en inglés. También podría ser como esa barrera del idioma, ¿verdad? Podría ser eso también. Con el código, ¿cuál creen que es el código? Yo creo que, buenas noches, yo creo que el código es, como dice que el código puede ser, por ejemplo, una simbología, entonces es que son las letras. ¿Y qué es en español? Sí, exactamente. Podría ser, digamos, como las palabras, ¿verdad? El cuadro de diálogo que aparece ahí sería como el código que envía. No sé si ya logran ver ahí en la pantalla algo, hay unos garabatos. Ya logran ver ahí, entienden creo que en unos les puse ahí el numerito, no sé si los logran identificar. Sí, se logra identificar bien. De igual manera lo vamos a decir nuevamente. En este caso el emisor va a ser la pantalla del ordenador. En el receptor tenemos de que es el usuario. En el código, como dijimos, pueden ser las palabras o el cuadro de diálogo que aparece. El mensaje tenemos de que es que hay presencia de un virus. En el canal tenemos de que es la computadora o el ordenador. Dentro del ruido puede ser como el idioma que no sea el que nosotros tenemos o el sonido de la notificación. También tenemos la fuente que es el disco duro. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ya nadie más tiene alguna duda o preguntas referente al tema?
todo está claro referente a lo que se vio en este día. Claro, Sí, todo claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar aquí por finalizado esta videoconferencia. No me queda más que agradecerles. Gracias por su atención y por estar pendientes. Muchas gracias y pasen buenas noches.